Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Esta preciosa tarde me he tomado el espacio para grabar este video y poder hablar un poco de lo que es el tema de la sanidad divina. Realmente cabe destacar de que este es un ministerio que en estos tiempos que estamos viviendo ha sido muy olvidado, ha sido dejado a un lado, y por eso es que vemos que la iglesia cristiana evangélica ahora opera sin el poder del Espíritu Santo, porque ha dejado a un lado los dones que el Señor nos delegó o nos dejó como herramientas fundamentales para poder llevar el evangelio con obras maravillosas como la iglesia primitiva lo hacía. Quiero invitarlos esta preciosa tarde a leer una porción bíblica en Santiago capítulo 5. Me gusta mucho el versículo 13, 14 y 15. Esos son los versículos que vamos a tomar. Y dice la palabra de Dios: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hay muchos principios bíblicos que nos enseña esta porción. Número 1, la necesidad de tomar en cuenta a los ancianos de la iglesia, porque este era el método de trabajo que la iglesia primitiva tenía. Cuando alguien estaba enfermo, llamaba a los ancianos de la iglesia. Esta es una de las formas por las cuales Dios puede obrar sanidad. Pero es necesario que tomemos muy en cuenta de que Dios a los ancianos les ha delegado autoridad y les ha delegado la unción del Espíritu Santo. Y no estoy hablando, hermanos queridos, literalmente de ancianos. Estoy hablando más bien de los dirigentes de una iglesia. De ellos estoy hablando, porque los dirigentes de una iglesia deben estar llenos de la presencia de Dios. ¿Y quiénes son los dirigentes? Bueno, eso depende de la estructura organizacional que tenga una iglesia. En este caso, la misión a la cual yo pertenezco, Misión Evangélica Aposento Alto, los ancianos de la iglesia se les nombra diáconos. Entonces, la iglesia debe tener muy en cuenta que si alguno está enfermo, para eso están los diáconos, los líderes, los ancianos y el pastor, para que los tomen en cuenta y para que ellos puedan ir a orar por ustedes. Recuerden que hay una autoridad de Dios delegada a estas personas, que hoy en día ha sido ignorada y no muy tomada en cuenta. Claro, no descarto de ninguna manera que Dios a todo creyente le ha dado autoridad, le ha dado poder para poder obrar milagros. El detalle está en que hemos olvidado y hemos hecho a un lado la búsqueda espiritual. Porque realmente todo aquel que se acerca a orar, a ministrar, debe tener una búsqueda de lo alto, una búsqueda del Espíritu Santo. Hay algo que quiero destacar y es algo que también otro principio bíblico que yo veo y que hemos olvidado, es la unción por medio del aceite. Y aquí lo que dice es: si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndole con aceite. Ahora, muchos el aceite lo ven como una locura hoy y dicen: ¿para qué me van a echar eso acá? ¿O qué tiene de especial eso? Pero quiero decir que el aceite es un tipo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el poder no está en el aceite que se le echa o que se le unta o que se le aplica, usemos bastantes términos ahí, sino más bien en el simbolismo que hay en él. Estamos hablando que cuando a alguien le aplican aceite, esto es un tipo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué más puedo decir con esto? Hermanos, que la oración de fe, dice acá la palabra, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Oiga, qué especial, y el Señor lo levantará. Otro principio bíblico que yo veo es la oración de fe.
No solo una oración por salir del compromiso, una oración natural, una oración normal. No, debe llevar fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese que quiero enfocarme un poco en lo que es el aceite. El aceite. Y el hecho es de que Marcos capítulo 6, verso 13, lo puede buscar usted, yo lo estoy buscando en este momento a manera de enseñanza. Marcos capítulo 6, verso 13, cuando Jesús envía a 12 discípulos a orar por los enfermos y a sanar y a libertar endemoniados. En el verso 13 del capítulo 6 dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oiga, aquí aparece nuevamente este simbolismo del aceite. Y es algo que ha sido olvidado, que en muchas congregaciones, si tuviéramos un bote de aceite y el pastor comienza a aplicarles, le aseguro que muchos sentirían que se está saliendo del contexto bíblico, o muchos pensarían que es una locura, o muchos pensarían que es un invento nuevo, pero no, ciertamente desde el principio el aceite ha sido utilizado como símbolo del Espíritu Santo para sanar enfermedades. Ahora, ¿qué más quiero decir sobre la sanidad divina? Y aquí tenemos involucradas dos palabras. La número uno es sanidad y la otra es divina. Cuando hablamos de sanidad, estamos hablando de restauración de nuestra salud. Y cuando hablamos de la palabra divina, estamos diciendo que procede de Dios. O sea, es algo, hermanos, totalmente milagroso. Esa es la palabra que quiero utilizar. Para que la sanidad divina sea aplicada, usted no necesita una pastilla, no necesita una inyección, no necesita ningún tipo de medicamento, ya sea natural o de laboratorio. Lo que necesita es tener fe en Dios, fe en su palabra, fe en su promesa, fe en sus milagros. Ahora bien, yo en Mateo capítulo 9, verso 29, veo dos personajes bíblicos que actuaron con una gran fe ante la presencia de Jesús. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Quién tocó los ojos de estos dos ciegos? Bueno, fue Jesús. Porque ellos, cuando escucharon que Jesús iba pasando, comenzaron a dar voces gritando, ten misericordia de nosotros. Y Jesús se para y les dice, ¿y qué quieren que haga? Bueno, queremos recobrar la vista. Y Jesús les pregunta, ¿creen que yo puedo hacer eso? Y aquellas personas le respondieron, sí, Señor, tú puedes hacerlo. Entonces el Señor Jesús, movido a misericordia, obró el milagro que a ellos estaban esperando. Ese milagro sobrenatural, ese milagro que el ser humano no le podía dar, pues Dios se lo pudo dar. Así que, ¿a qué quiero llevarlos con esto? A que la palabra de Dios es nuestra autoridad para poder decir que todavía la sanidad divina sigue vigente. Pero ¿qué es necesario hacer? Apropiarse de la fe. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Pero me podrá decir, hermano, ¿y cómo me apropio de la fe? Órele al Señor y dígale, Señor, auméntame la fe. Porque ciertamente Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a aquella montaña, muévase, y esa montaña se movería. Pero es lo que ahora en nuestros tiempos nos está faltando como cristianos. Recuerde algo, la sanidad es parte integral del evangelio. ¿Qué quiere decir? Que al ser nosotros llamados hijos de Dios, evangélicos, seguidores de Cristo, cristianos como nos queramos llamar, debemos creer en la sanidad divina. No podemos hacer a un lado los hechos milagrosos que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Ahora me podrá decir usted, hermano, según el versículo de Santiago, solo los ancianos pueden orar por los enfermos. No, de ninguna manera. No solamente a ellos se les ha dado autoridad. Claro está en que los ancianos de la iglesia tienen autoridad por parte de Dios.
y deben ser respetados como ministros del evangelio. Y claro está eso. Y si usted tiene fe en que ellos lleguen, oren, le unjan con aceite, sin duda alguna el Señor puede obrar un gran milagro. Sin duda alguna Él lo puede hacer. Pero ahora también a todo cristiano se le ha delegado autoridad también para que pueda ejercer el ministerio de la sanidad divina. Puede ser que usted no esté en ningún ministerio. Puede ser que usted no sea nada, sino solamente un miembro que llega, se sienta, se siente ministrado por el Espíritu Santo, pero está allí sirviendo al Señor en las áreas que se le pida que sirva. Tal vez puede ser que no forme parte del concilio femenil, de embajadores de Cristo, o viceversa, ¿verdad? O cualquier ministerio, pero usted puede ejercer el ministerio de la sanidad por el hecho de que ha creído en el Hijo de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15, me gusta, al 20. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esa palabra es para cada uno de los que han creído en Jesucristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos, oiga, sobre los enfermos pondrán las manos, estas manos, y ellos sanarán. Ahora, le pregunto, ¿está dispuesto usted a dejar que sus manos sean el instrumento de Dios en estos tiempos, cuando muchos se han olvidado de los milagros? Cuando el ser humano está recurriendo más a la medicina que a Dios, ¿está dispuesto a dejarse usar por el Espíritu Santo? Yo creo que ese debe ser el anhelo de todo cristiano evangélico. En estos tiempos, hacer esas señales, hacer esos milagros. Fíjese que en cierta ocasión me cuenta mi abuelo, cuando él aún era un borracho, que hace muchos años llegó a un culto evangelístico que estaba siendo realizado donde ahora es la plaza de Soyapango, y vino un evangelista el cual dijo que todo aquel que tuviera fe pusiera las manos donde está la enfermedad, y él tenía ya sus rodillas, ya no podía caminar bien, padecía de la artritis si no me equivoco. Él puso con fe las manos sobre sus rodillas, y para la gloria de Dios ese día Dios sanó esa parte afectada del cuerpo de mi abuelo. Ahora, la fe también se aplica por medio de la palabra. Si usted se va dando cuenta, hay muchas maneras de cómo la sanidad divina es obrada. Número 1, cuando los ancianos oran por el enfermo y le ungen con aceite. Número 2, cuando el miembro cree en las promesas del Señor y decide ejercer este ministerio. Número 3, cuando se declara una palabra de fe y autoridad. Pero es necesario que aquel que se acerca a Dios tenga fe que Dios le va a responder. Ahora bien, a Jesús en cierta ocasión llegó un centurión y le dijo: sana a mi criado, está enfermo, está postrado en cama. Jesús dijo: iré y le sanaré. Pero aquel centurión le dijo: Señor, no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces el Señor se admiró, se quedó impactado y dijo: qué fe más grande la de este, hágase como tú has creído. Y le voy a decir algo, el criado fue sano en aquella misma hora. Ahora, el ministerio de la sanidad divina ha sido delegado a todo creyente. Todo creyente. Juan capítulo 14, versículo 12, quiero destacar unas palabras dichas por el Maestro Jesús. Y es: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Mire qué especial. Todos nosotros podemos formar parte de ese gran ministerio de sanidad. Pero hay algo que necesitamos, hermano y hermana que va a ver este video. Y es que necesitamos la fe. La fe, la fe, la fe en que el Señor puede sanar todavía. El tiempo de la gracia, el tiempo de los milagros, de ninguna manera ha pasado. Sigue vigente todavía el tiempo de salvación y el tiempo de sanidades. Quiero compartir otra porción. En Hechos capítulo 5, versículo 12. Y de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente por los milagros que Dios hacía. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Óigame, el ministerio de la sanidad divina trae también almas para Cristo, porque se cree, aquel amigo que es sano cree en que así como fue sano puede ser salvo también. Pero también me impacta los siguientes versículos. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿En nombre de quién hacía Pedro milagros? En nombre de Jesucristo. Porque ese es el único nombre que debe ser exaltado entre los hombres mortales. El nombre de Jesús. Usted y yo solo somos instrumentos en las manos de Dios, que debemos sentirnos dichosos de que el Señor tenga misericordia, de que este pedazo de barro lo pueda usar para su gloria y para su honra. Así que cuando usted piense y diga, ya no hay milagros, se equivoca. Hoy más que nunca, los milagros de Dios pueden ser visibles ante el ojo humano. Pero el pueblo cristiano debe creer en las promesas del Señor y creer que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias